Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy concluimos el primer bloque que hemos dedicado a la espiritualidad islámica, una introducción general. Lo concluimos con unas reglas espirituales. Hemos hablado de la educación espiritual, de los fundamentos de la espiritualidad islámica, de sus componentes principales. Hemos citado algunos obstáculos que nos podemos encontrar en el camino espiritual y hemos propuesto algunos remedios también. Hoy vamos a hablar de algunas reglas espirituales elaboradas por un gran maestro, un gran sabio musulmán, un gran experto de esta materia. Cuando se habla de reglas espirituales, automáticamente se piensa en Ibn Ata'illah Sekandari, un sabio experto en jurisprudencia islámica y en espiritualidad, que vivió en Alejandría entre en el siglo VII, finales del siglo VII, principios del siglo VIII de la Égira, siglo XIV, XV, y que dejó varias obras escritas, pero la más importante, la más destacada, es un libro que se llama Al-Hikam, reglas espirituales o la sabiduría, se traduce de diferentes maneras, y que recoge unas 260 reglas espirituales. Este libro se considera un clásico de la espiritualidad islámica y se enseña hasta el día de hoy en muchas mezquitas, en muchas universidades, se memoriza incluso por muchos estudiantes y se ha traducido, se ha explicado decenas de veces. Vamos a citar solo 10 reglas espirituales que aparecen en esta obra y comentarlas un poco. La primera dice, llega antes quien se sincera antes, no quien empieza antes. Nos dice aquí que en el camino espiritual lo que decide la velocidad con la que caminamos no es el tiempo, sino la sinceridad. Hay personas que en poco tiempo recorren largas distancias y hay personas que en mucho tiempo apenas avanzan. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el factor que determina nuestra velocidad en el camino espiritual? La sinceridad, lo que llevamos en nuestro corazón, lo que nos motiva para ir. Si nuestra intención es Allah y no aspirar a nada más, pues todo se facilita y el camino es mucho más fluido. Si entran otras intenciones, pues se ralentiza el camino. Por eso, esto es algo que coincide con muchos textos en el Islam, los que nos dicen siempre que la intención es lo fundamental, que con una intención las pequeñas obras pesan mucho y acercan mucho a Allah, que grandes obras vacías de intención o con una intención confusa, ¿vale? 2, la segunda regla espiritual que comentamos hoy es la que dice: el origen de todo pecado, placer o despiste es la autocomplacencia, y el origen de todo acto de adoración, despertar o éxito es el inconformismo. Esta es una regla espiritual, pero se puede aplicar a cualquier campo, al campo científico, se puede aplicar a cualquier campo de la vida, ¿no? Que el origen del éxito, del avance, de cualquier logro es el inconformismo, no estar conforme, no conformarte con
con la etapa en la que estás, con el estado al que llegas, con lo que haces, con lo que tienes, y aspirar a más. Eso te exige buscar más y más y más y más, ¿vale? Por otro lado, la autocomplacencia, el que cree que está bien, que en el nivel en el que está bien, que su adoración es perfecta, que no necesita cambiar nada, pues ese es el origen del despiste, del desvío, incluso del pecado. Y esta regla, pues bueno, también tiene sus fundamentos. Por cierto, que todas estas reglas espirituales son islámicas porque se basan en las fuentes islámicas. Tanto en el Corán como en la Sunna encontramos referencias que nos indican esto, que nos invitan a autoexigirnos más, a autoevaluarnos, a no conformarnos con lo que hacemos, a exigirnos más. Bueno, y es una regla de sentido común también. La regla número 3 dice: eres uno más de la creación si no observas en ella al Creador, y eres el rey de la creación si observas cómo Él actúa a través de cada una de sus criaturas. Esta regla nos muestra dos formas de vida y de ver el mundo totalmente opuestas. Una en la que la persona ve nada más que objetos y personas que le rodean y piensa que son los protagonistas, los actores de lo que ocurre a su alrededor, y les culpa de todo, les responsabiliza de todo, y termina viviendo a veces en conflicto con las personas, con las cosas. Pero hay otra mirada mucho más amplia en la que, según esta regla, convierte a la persona en el rey de la creación. Y es cuando ves que todo lo que te rodea no son más que criaturas de Allah, que te transmiten sus señales, sus mensajes, cumplen su decreto, no son dueños de nada, simplemente son mensajeros de Allah. Y trata a la persona con esta visión de interpretar todo lo que ocurre a su alrededor, bueno, pues de alguna manera a su favor, que busca qué le quiere transmitir este hecho, este conflicto, este suceso, esta persona, y no se entretiene en los detalles del día a día, tener una visión mucho más amplia para convertirse en el rey de la creación, según esta regla de Ibn Ata'illah as-Sakandari. La regla número 4 nos dice: vacía tu corazón de ídolos e impurezas y Él, Dios, te lo llenará de luces y maravillas. Esta regla resume perfectamente todo lo que hemos dicho anteriormente sobre el tema de la educación espiritual, tazkiya, que consiste en esto, en purificar nuestro interior de enfermedades, impurezas, imperfecciones, defectos, para que nuestro interior esté preparado a recibir la luz divina, las bendiciones de Allah, las maravillas que dice aquí. Si os acordáis, cuando hablamos de la purificación del alma, pusimos el ejemplo del terreno. Tú tienes un terreno, lo limpias de piedras, de suciedad, siembras y esperas el resultado de Allah. Pues para cultivar tu corazón, eso es lo que tienes. Hay una parte que te corresponde a ti y otra parte que le corresponde a Allah. Un corazón limpio, preparado, purificado, recibe mucho más bendiciones procedentes de Allah que un corazón abandonado. Y la regla número 5 dice: la donación de una criatura es una privación y la privación de Allah es una donación.
esta es una regla que nos afecta en nuestro día a día y que para entenderla se requiere tener cierto nivel espiritual, ¿no? Para llegar a ver la privación de Allah como una donación. El mismo autor, Ibn Ata'illah al-Sakandari, dice: si entiendes, si comprendes el propósito de Allah, el hikmah, la sabiduría que hay detrás de sus actos, terminarás viendo que su privación es una donación, que cuando te priva de algo, cuando te quita algo, realmente te está dando. ¿Qué significa esto o cómo se puede entender esto? Esto se entiende con que Allah, cuando nos da y cuando nos quita, nos está educando, nos está aportando algo, nos está guiando por un camino o por otro, ¿no? Y a veces cuando nos quita algo que nos gusta, pues, salud, alguna persona, trabajo, lo que sea, es para decirnos, cortarnos algún camino que puede perjudicarnos en el futuro, por ejemplo, o para conducirnos hacia otro destino, o para permitirnos centrarnos en algo, o para permitirnos descubrir alguna de nuestras capacidades o desarrollar alguna habilidad nueva. Allah, siempre que nos quite algo, es para darnos algo mejor, es para darnos algo mejor. A veces el quitarte algo te acerca más a Allah, hace que vuelvas a Él, que recurras a Él, que dediques tiempo a tu vida espiritual, y eso es una donación. Aquí lo que estás ganando es mucho más de lo que se te ha quitado. Ahora veamos la primera parte de la regla. Dice que una donación de una persona es una privación. Cuando una persona, sea quien sea, te da algo, algo material, que es lo único que nos pueden dar las personas, y tú terminas creyendo que ese algo viene de esa persona y no de Allah a través de esa persona, si tú crees que es esta persona la que te está dando, y terminas, bueno, pues reconociendo a esa persona como origen de un don, de un favor, de una bendición, terminas dependiendo de esa persona, terminas casi adorando a esa persona, dejas de recurrir a Allah, dejas de depender de Allah. Aquí estás perdiendo algo mucho más valioso que lo que te está dando esta persona. Vamos a suponer que una persona te ofrece un trabajo y tú crees que ese trabajo viene de esa persona. Esta es la que te está dando de comer, como se dice a veces. La persona es la que, mi jefe o mi empresa es la que me está dando de comer. Si tú crees esto, si tú crees que esa persona es la que te está dando de comer y no es un medio simplemente que te traslada la provisión de Allah, estás perdiendo mucho en tu relación con Allah. Dejas de agradecer a Allah y terminas, bueno, pues, sintiendo el favor de esa persona, terminas cuidando mucho tu relación con esa persona, intentando no fallar a esa persona, intentando no hacer enfadar a esta persona, sirviendo a esta persona, haciendo lo que sea por esta persona, y aquí estás perdiendo muchísimo, estás perdiendo tu condición de siervo de Allah. A esto se refiere esta quinta regla: la donación de una criatura es una privación y una privación de una persona es una donación. La regla número 6 dice: si quieres que te lleguen de Dios sus dones, corrige tu pobreza y necesidad. Aquí nos está dando una clave muy importante para aumentar los dones y la generosidad de Dios, y es mostrar nuestra pobreza y necesidad, reconocernos como seres pobres ante Dios, el generoso. Y esto es simplemente reconocer un estado natural nuestro. Somos necesitados, somos pobres. No conviene a un ser pobre mostrar una soberbia y una superioridad que no
que no le corresponde. Entonces, como creyentes, como seres humanos, tenemos que mantener este estado de necesidad y de pobreza porque dependemos de Allah y porque todo lo que nos llega viene de Él y porque Él es el generoso, ¿no? Y es un trato de educación con Allah, un trato de cortesía con Allah, de educación, el mostrar siempre nuestra pobreza y necesidad. Automáticamente una persona que se relaciona con Allah desde este plano, de la necesidad, de la pobreza, de la dependencia, obtiene unas bendiciones y unos dones y obtiene de sus favores lo que no se puede imaginar. La regla número 7 dice: nada es imposible con la ayuda de Dios y nada es posible sin su ayuda. Esta regla reconoce, la anterior hablaba de la pobreza, ¿no?, de la persona. Aquí reconoce la incapacidad de la persona de hacer nada, absolutamente nada, hasta lo más sencillo, mover una mano, tomar un vaso de agua, nada, no se puede hacer nada sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, las acciones pequeñas, cotidianas del día a día, sencillas, se convierten en imposibles. Y con la ayuda de Dios no existe lo imposible, no existe lo imposible. Todo se vuelve sencillo. Claro, el que entiende esta regla y la aplica y reconoce su incapacidad, se convierte en una persona con unos poderes grandísimos. Deja de ver lo imposible, deja de ver los retos y las dificultades de la vida como algo insuperable. ¿Por qué? Porque al igual reconoce su incapacidad, pero sabe que con la ayuda de Allah, que contando con la ayuda de Allah se puede superar cualquier obstáculo, cualquier reto que se le plantee. La regla número 7 dice: ninguna obra es pequeña si surge de un corazón puro, y no hay obra grande si surge de un corazón contaminado. Vuelve a situar el foco en el corazón, a recordarnos la importancia del estado del corazón en todo, en este caso, para dar valor o quitar valor a las obras. Cuando un corazón está contaminado, las acciones de la persona pierden peso, pierden valor, aunque sean grandes, pierden influencia. Y cuando un corazón está purificado, cuidado, iluminado, las pequeñas obras adquieren una dimensión enorme y una continuidad muy larga. Eso es lo que justifica que a veces hay personas que dejan un artículo, un libro, una acción social que dura durante siglos, y otras personas que hacen grandes obras y apenas tienen efecto. ¿Dónde está el secreto? Pues en el estado del corazón de cada persona. La regla número 9 dice: no hay pecado pequeño si te trata con su justicia, y no hay pecado grande si te trata con su misericordia. Allah. Si Allah te trata con su justicia, si Allah nos trata con su justicia, nos quiere tratar justamente, cualquier fallo que hagamos, no solo fallo, cualquier negligencia por nuestra parte a cumplir nuestros deberes, responsabilidades, lo que nos corresponde como siervos de Allah, es algo muy grave no por la acción pequeña o grande, sino por a quién se destina, a Allah. Faltarle respeto a un rey no es como faltarle respeto a una persona normal, ¿no? Faltarle respeto a un rey es un delito que en muchos países está condenado con pena de cárcel, insultar al rey, ¿no? Pero insultar a una persona no está condenado. El hecho es el mismo. ¿Qué es lo que lo convierte en grave? Pues el destinatario.
el destinatario. Igual, en este caso, el destinatario es Allah. Un fallo con Allah es grave siempre, si nos trata con su justicia. Pero si Allah nos trata con su misericordia, que es lo que hace la mayoría de las veces, casi siempre, incluso los grandes pecados se convierten en pequeños, porque Él nos dice en el Corán: Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah perdona todos los pecados, todos, absolutamente todos, los grandes y los pequeños. Por eso pedimos a Allah siempre que nos trate con su misericordia y no nos trate con su justicia. Si nos trate con su justicia, estamos condenados a la perdición, a la ruina. Si nos trata con su misericordia, todos tenemos esperanza de salvación. Por último, dice: el pecado que produce humildad es mejor que un acto de adoración que produce soberbia. El efecto. Esta regla habla del efecto de las acciones. A veces una persona reza por la noche o termina de leer el Corán y le entra un poco de soberbia y va presumiendo, ostentando, contándolo a la gente. Este acto de adoración no ha producido el efecto que debería. El efecto de un acto de adoración es la humildad, es situarnos como seres humildes, como seres pobres. Entonces, en este acto de adoración no tiene ningún valor porque no ha cumplido su función. Por otro lado, dice: un pecado que produce humildad es mejor. A veces un pecado pues te enseña lecciones, te permite reflexionar, arrepentirte, volver a Allah, reconocer tu debilidad, tu humildad. En este caso, el pecado está haciendo mejor efecto que una adoración que produce soberbia. Evidentemente, no estamos diciendo aquí que todos los pecados son mejores que los actos de adoración, no. Una adoración que cumple bien su efecto es mejor que un pecado, aunque éste produzca humildad y nos haga reflexionar y nos haga mejores personas. Pero aquí está comparando entre un acto de adoración que produce un efecto contrario, que en vez de hacerte humilde, te hace soberbio, y un pecado que te permite reflexionar. Evidentemente, en este caso la comparación, en esta comparación que hace Ibn Ata'illah al-Sakandari, pues podemos entender que sí que hay que ver el efecto de las cosas y por eso no hay que juzgar nunca a los demás. Una persona que comete un pecado o una persona que comete un acto de adoración, aparentemente uno está haciendo bien, otro está haciendo mal, pero según el efecto de cada cosa, puede que la valoración sea al revés. Bueno, pues esta es una selección de 10 reglas extraídas de la obra de Ibn Ata'illah al-Sakandari, Al-Hikam, donde se citan muchas reglas espirituales que nos ayudan a caminar y a crecer y a progresar en el camino espiritual y reflejan mucha enseñanza, mucha sabiduría y mucha experiencia de su autor. Y terminamos con unas señales que nos indican cómo vamos por el camino, señales sacadas también de la misma obra de Ibn Ata'illah al-Sakandari. Por ejemplo, dice: esforzarte en lo que Él te garantizó, que es la adoración, que es el sustento, la provisión. Allah nos ha garantizado a cada uno de nosotros hacernos llegar nuestra provisión. Esforzarte en eso y abandonar lo que te pidió, ¿qué es lo que nos pidió? Adorarle, es una señal de perversión, dice el autor. Quiere decir que aquí estamos aplicando las reglas al revés. Lo que nos garantizó no debe preocuparnos y no debe llevarnos todo nuestro tiempo. Y lo que nos pidió es lo que debemos cumplir. Y por desgracia la mayoría de la gente lo hace al revés, que es lo que llama Ibn Ata'illah al-Sakandari una señal de perversión. Si tú dedicas todo tu tiempo a buscar el sustento, que es algo que se te ha garantizado, y abandonas lo que se te pidió,
tu función principal, que es adorar a Dios, estás viviendo un estado de contradicción, es una vida a la inversa, ¿no? Dice también, la mayor perdición es que Él te libere de muchas ocupaciones y no camines hacia Él. La mayor desgracia es que Allah te facilite las cosas para caminar, te quite muchas ocupaciones, responsabilidades, te facilite algunos asuntos de la vida para que tengas tiempo. Y en lugar de ocupar ese tiempo con la adoración a Allah, agradecerle por las facilidades que te ha dado, en lugar de aprovechar ese tiempo para caminar y avanzar más rápido en el camino hacia Él, te dedicas a otra cosa, a perder el tiempo, ¿no? Eso, dice, es la mayor perdición, es una gran desgracia. Dice también, si eres de quienes se alegran cuando Dios les da y se enfadan cuando les quita, estás en un estado de infancia espiritual. Esta es otra de las señales. Si eres de las personas que solo se enfadan cuando Allah les quita algo, quiere decir que no entiendes la sabiduría de Allah. Quiere decir que no confías en Él, quiere decir que no sabes que Él actúa en todo con sabiduría y que incluso cuando te quita es para darte algo, es para tu bien. Si no entiendes esto, dice, estás en un estado de infancia espiritual, de alguien que se enfada cuando le quitan y se alegra cuando le dan. Dice también, la gente te elogia. Si la gente te elogia, está elogiando la buena imagen que Dios dejó que se viera de ti. Cuando alguien te elogia, dice, oh, qué buena persona, qué sabio, que en realidad esa persona simplemente está elogiando una imagen incompleta de ti porque no está viendo tus defectos. ¿Y quién hizo que se viera esa parte, entre comillas, perfecta, atractiva de ti? Allah. ¿Quién hizo que no se vieran tus defectos? Allah. Entonces, cuando alguien te elogia, no te dejes engañar por sus palabras. Tú internamente di gracias a Dios, alhamdulillah, por haber dejado que se vea solo la parte positiva de mí y que no se vea la parte negativa. Dice también, si quieres saber tu valor ante Dios, observa en qué te utiliza, en qué deja que dediques tu tiempo. Si tu tiempo lo dedicas sirviendo a los demás, ayudando a los demás, adorando a Allah, predicando el bien, pues eso es una señal de que tienes un gran valor ante Allah. Estas son algunas señales que nos indican en qué etapa estamos, en qué estado estamos. Terminamos con un dua del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el que dice, oh Allah, todas las cosas que me has dado y me agradan, haz que sean para mí una fuerza para adorarte. Oh Allah, todas las cosas que me has quitado y me gustan, ayúdame a llenar su vacío con cosas que te agradan. Es un dua maravilloso y completo y en el que podemos hablar mucho, pero básicamente es una súplica en la que pedimos a Allah que tanto si tenemos lo que nos gusta como si no, nos dirijamos con todo lo que tenemos, con todo nuestro tiempo, con todas nuestras fuerzas, a buscar siempre su agrado y no despistarnos de esta finalidad. Amén. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.